Bien. El examen estaba conformado por 3 partes. La primera dice lo siguiente: responde las preguntas ampliamente. ¿Cuáles son las características de las sustancias ácidas y básicas? ¿Cuáles son las consecuencias de consumir alimentos ácidos y básicos constantemente? Y por último, menciona 5 actividades diarias que te permiten prevenir problemas gastrointestinales. Cada una de estas preguntas tenía una puntuación. Cada una valía 2 puntos. Dado que son preguntas que debían responderse de forma amplia. Es decir, ustedes tenían que explicar, tenían que explayarse en cuanto a su respuesta. Y bueno, vamos con la primera. ¿Cuáles son las características de las sustancias ácidas y básicas? Muchos de ustedes me pusieron diferentes aspectos, pero todos ellos eran correctos en su mayoría. Hubo gente que me habló de las características físicas en sí, de los ácidos y las bases. Por ejemplo, los ácidos queman la piel, las básicas son resbaladizas. El uso en mayor medida de cada una genera problemas a corto plazo. En la piel, por ejemplo, observamos resequedad. En la parte de los ácidos, pues empezamos a ver irritación y quemaduras. Hubo gente también que me describió aspectos más que nada sobre los elementos que desprenden o en los cuales se disocian las sustancias ácidas y las sustancias básicas. También hubo gente que me habló sobre el pH, arriba de un pH cuyo número era 7 y abajo de un pH igual bajo el mismo margen de cantidad. ¿Qué otro aspecto mencionaron? Sobre la intensidad de la conducción eléctrica, también hubo gente que me habló de eso, que fue justamente lo que también estudiamos en conjunto con Arrhenius. Eso estuvo perfecto. Y bueno, aquí nada más aclarar que cada una de esas características eran válidas, pero algo que sí era necesario era que ustedes me dijeran: esta es del ácido y esta es del básico. No podían generalizar. Por ejemplo, las sustancias ácidas y básicas generan complicaciones en la piel a largo plazo. Sí, pero ¿cómo lo hace una y cómo lo hace la otra? Ojo, hay que diferenciarlas. Justamente por eso se solicitan las características de ácidos y características de básicos. Pasamos a la siguiente pregunta. ¿Cuáles son las consecuencias de consumir alimentos ácidos y básicos constantemente? Aquí también hubo mucha repetición en cuanto a los problemas del estómago, la gastritis, que fue aquello que hablamos en su momento sobre el consumo de alimentos altos en ácidos, también el hecho de consumir antiácidos podía generar ciertos problemas en cuanto a las articulaciones, los riñones, la mente, etcétera. Entonces, aquí nuevamente hacer explícito que si consumo tanta cantidad de ácidos, va a pasarme esto. Y si consumo tanta cantidad excesiva de básicos, va a pasarme lo otro. No podían generalizar. Si generalizaban, pues entonces la pregunta quedaba inconclusa, no se tomaba como respondida. Por ejemplo, si ustedes colocaron algo como ambos causan daños al organismo a largo plazo y otras características que como tal no tenían sentido. Si ustedes tienen alguna duda con respecto a las preguntas y sobre todo a las respuestas que ya han colocado, me pueden decir en privado para que yo les aclare en dónde estuvo uno que otro error. Pero sí es importante mencionar que a las personas les coloqué 2 puntos por pregunta completa y 1 punto por pregunta semicorrecta y 0 puntos por totalmente incorrecto o incompleto en su totalidad. Y vamos con la tercera pregunta.
Dice, menciona 5 actividades diarias que te permiten prevenir problemas gastrointestinales. La mayoría tuvo correcta esta última, y es que había muchísimas actividades diarias. Más allá de las que ustedes me colocaron, podían incluso mencionar aquí, realizar ejercicio, realizar actividades que nos permitan relajarnos, comer a las horas indicadas, no saltarnos comidas, comer adecuadamente, es decir, consumir frutas, verduras, tener higiene al momento de preparar los alimentos, etc. Entonces aquí sí hubo gran variedad en cuanto a sus respuestas. Ok, después, para la parte número 2 dice, calcula los números de oxidación de los elementos y clasifícalos. ¿Qué tenían que clasificar? A los elementos de acuerdo al número de oxidación que hayan tenido. Les informo cómo es que los puntos estaban distribuidos aquí. Si ustedes calculaban correctamente los números de oxidación de cada elemento en el compuesto, se llevaban 2 puntos para cada uno. Entonces, aquí eran 2 puntos y abajo otros 2 puntos. Si ustedes aquí me colocaban de forma correcta los compuestos que se oxidaban, un punto y un punto. Y de forma correcta aquellos que se reducían, un punto y un punto. ¿Sí? Ahora, ¿cómo quedaba esta tabla? Tenemos el primer compuesto, K2MnO4. Sabemos que el oxígeno tiene el número de oxidación negativo, 2 negativo. Si hay 4 oxígenos, eso quiere decir que se van a necesitar 8 electrones. Sé que el potasio tiene como número de oxidación más 1 porque está en las primeras familias de la tabla periódica. Si tengo 2 átomos de potasio, juntos están donando 2 electrones, por lo que me hace falta 6 electrones, que son los que le corresponden al manganeso. Estos eran los números de oxidación. Este era el procedimiento completo para que ustedes pudieran llevarse los 2 puntos. Si tuvieron alguna equivocación aquí en cuanto al cálculo, pues solamente tenían derecho a un punto, ¿sí? La mitad. Vamos con, pero aquí. ¿Quiénes se oxidan? Se oxidan aquellos elementos que donan electrones. Así que aquí el potasio y el manganeso. Se reduce el elemento que los acepta, o sea, el oxígeno. Ahora sí, vamos con el siguiente. Sodio 2, cromo 2 y oxígeno 6. Nuevamente, para calcular los números de oxidación hay que tomar en cuenta que el oxígeno tiene menos 2. Cada átomo de oxígeno necesita de 2 electrones. Si tengo 6, entonces en total estoy necesitando 12. El sodio tiene número de oxidación más 1. Como hay 2 átomos, entonces aquí ya tengo 2 electrones. Me faltan 10 para compensar la cantidad de electrones totales que necesita el oxígeno. Así que estos dos ya me dan 12, los 12 que necesito. Aquí el cromo entonces tenía como número de oxidación positivo, más 5. ¿Qué se oxidaba? ¿Qué elementos se oxidaban? El sodio y el cromo. ¿Quiénes se reducían? Pues el oxígeno, O6. Así quedaba la tabla. Como pueden darse cuenta, era la actividad que mayor puntos tenía. Era 1, 2, 3, 4, tenía 8 puntos en total la tabla. Si solo hicieron esta parte, pues se llevaron nada más la mitad, 4 puntos. Si solo hicieron esta, pues entonces también la mitad. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Nada? Ok, chicos. Entonces seguimos.
Tercera parte del examen. Indica cuáles afirmaciones son falsas y cuáles son verdaderas. Ok, aquí cómo quedaba y por qué razón. Cuando tenemos actividades así, hay que leer con mucho cuidado. Todas son afirmaciones en este caso, ¿sí? Todas nos afirman algo sobre algún aspecto. Hay que entender la teoría para poder responder si aquello que nos están afirmando es verdadero o es falso. Es una actividad de análisis. Si lo colocan ustedes al azar, puede que le atinen, puede que no. Pero si ustedes se detienen en una frase e intentan comprender lo que les está diciendo, es más sencillo determinar si es falso o si es verdadero. Vamos a ver el inciso A. La molécula O4 tiene número de oxidación -8. Esto es falso. ¿Por qué es falso? Porque nos están hablando solo de la molécula. ¿Cuándo tiene -8? Cuando el oxígeno está dentro de un compuesto, por ejemplo, CHO4. Aquí el número de oxidación es -2 y por lo tanto necesita 8 electrones. Aquí sí, porque estoy hablando de un compuesto. Pero por sí solo el elemento no tiene un número de oxidación porque no está interactuando con otros elementos. Si solo hablo del elemento por sí mismo, el número de oxidación no tiene importancia. Cobra relevancia cuando está en contacto con otros elementos en la formación de compuestos. Entonces, por eso aquí era falso, porque el oxígeno está solito. Cuando está solito, el número de oxidación es 0. No hay un intercambio de electrones. Vamos con el que sigue. El elemento que se oxida es el que dona electrones en la reacción redox. Antes que nada, ¿qué era redox? Óxido-reducción. Nos están hablando del último tema que vimos. Entonces, cuando un elemento dona electrones, afirmativamente se está oxidando. El que los toma o el que los recibe es el que se reduce. Así que aquí era verdadero. Y por último, existen organismos vivos y no vivos que se oxidan al estar en contacto con el oxígeno del entorno. Era verdadero. Porque si ustedes recuerdan, cuando estuvimos hablando de la oxidación a un nivel cotidiano, ya no en cuanto a compuestos y las reacciones entre electrones, sino más bien cuando hablábamos acerca de los procesos de envejecimiento incluso en nosotros, las actividades o los alimentos que nos permiten retrasar un poco estos procesos, también se mencionó en su momento aquellos procesos que se llevaban a cabo con los objetos que están a nuestro alrededor. Estos objetos son organismos no vivos, por ejemplo, los metales. El metal no tiene vida, es un compuesto, es una aleación. ¿Qué es esto? Es la combinación de varios elementos que son metales para dar lugar al producto que usamos. Por ejemplo, las rejas, por ejemplo, hay cubiertos que se oxidan, las ventanas, ¿sí? ¿Qué otro ejemplo les podría dar? Los clavos, los tornillos, aquello que sujeta a veces otros productos, también sufren procesos de oxidación. En esos procesos de oxidación, pues se nota la sustancia que se llama herrumbre. Igual, ¿qué otro ejemplo? Cuando ustedes realizaron sus experimentos en casa, las frutas se oxidaban. La fruta no es un organismo vivo. Cuando ya la hemos quitado del árbol, no es un organismo vivo. También al momento de hacer el experimento en la hoja de papel, con la tinta invisible, pasarle el fuego y que después se revelara el mensaje, hubo un proceso de oxidación y no necesariamente en un organismo vivo.
Entonces, la oxidación ocurre tanto en organismos vivos como no vivos. ¿Ok? Entonces, hay que observar muy bien y estar muy atentos la siguiente ocasión. Era verdadero. Muy bien, chicos, hasta aquí. ¿Alguna pregunta? Yo tengo una pregunta, ¿vamos a mandar la versión corregida o así, o no lo vamos a mandar? No, no hay necesidad de mandar la versión corregida, solamente que ustedes la tengan ya corregida para que cuando tengan que exponer más adelante, y ahorita vamos a hablar de eso, pues tengan los incisos correctos, la información correcta. Entonces, no es necesario enviarlo, no, dado que el examen pues ya se calificó. Así es. Muy bien, chicos, ¿alguien más? Ok. Muy bien, les dejo de compartir y ahora les platico. Fue el primer examen del tercer trimestre. Si ustedes se dan cuenta, ya con esto finalizamos todos los temas de su libro. ¿Qué es lo que sigue? Lo que sigue son apartados de investigación que van a formar parte de un proyecto final. Ustedes ya concluyeron el estudio de la asignatura de química en tercer grado de secundaria y como pueden darse cuenta también si revisan por ahí su calendario, estamos a muy poquitas semanas de salir ya del curso, de que ustedes finalicen su tercer año de secundaria y pasen a preparatoria. Entonces, en este último mes no vamos a tener clases como ya acostumbramos tenerlas, sino más bien va a ser un proceso en el que ustedes van a participar más. ¿De qué va a ser ahora? A lo largo de todo este curso, pues estuvimos viendo la esencia de la química. ¿Cuál es esta esencia? Pues el hecho de que todo a nuestro alrededor se compone de partículas muy pequeñas que llevan a cabo procesos diferentes y que dan origen a otras sustancias. Esa es la esencia de la química. De cierta forma, la transformación de todo aquello que nos rodea. Está presente en cada uno de los aspectos de nuestra vida diaria sin que siquiera nosotros nos demos cuenta. Desde nuestro crecimiento, nuestro metabolismo, la manera en cómo nos vamos desarrollando, las enfermedades, incluso el tratamiento en estas, la elaboración de todos los productos que nos imaginamos, etcétera, ¿no? Entonces, la química está en todo aspecto de nuestra vida diaria, en mayor y menor complejidad, sí. Y por eso vamos a hacer unas actividades de investigación en lo que queda del resto del curso. Les voy a compartir. A ver, permítame nada más aquí. Ok, cada uno de ustedes tiene el cuadernillo que les compartí en su momento en formato PDF. Lo vamos a estar utilizando en las sesiones que vienen. Es importante que ustedes lo ubiquen dentro de su computadora. Aquí les comparto pantalla de las actividades que vamos a estar realizando.
Muy bien, aquí está. Es el último bloque de su asignatura. Química y tecnología, bloque 5. Está en la página 65 de este material PDF. Aquí está la página. Ok. Dice lo siguiente. A lo largo de todas estas actividades, lo que vamos a hacer es comprender los procesos naturales desde la perspectiva científica. ¿A qué se refiere esto? Que ya no solamente vamos a verlo desde la perspectiva teórica, sino que ahora todo lo que es las aplicaciones de la química a un nivel real, las vamos a estar trabajando a partir de estas actividades. ¿Cómo se sintetiza un material elástico? ¿Qué aportaciones a la química se han generado en México? ¿Cuáles son los beneficios y riesgos del uso de fertilizantes y plaguicidas? ¿De qué están hechos los cosméticos y cómo se elaboran? ¿Cuáles son las propiedades de algunos materiales que utilizaban las culturas mesoamericanas? ¿Cuál es el uso de la química en diferentes expresiones artísticas, como por ejemplo la pintura, el teatro? ¿Puedo O sea, dejar? Sí. o sea, además del examen que presentamos, ¿vamos a hacer un proyecto o cómo? No, ya no va a haber examen. En este último bloque ya no hay examen porque ya no hay en sí la teoría como la hemos estado manejando antes. Que va a haber una exposición final. Eso es lo que va a valer los 20 puntos del examen. Ahora, ¿cómo se va a trabajar esta dinámica? Como se dan cuenta, todas estas actividades son las que vamos a realizar semana a semana, ¿sí? Al final vamos a hacer un sorteo para que ustedes sepan en qué tema deben profundizar más y exponer. Todos vamos a realizar estas actividades. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, son 7 actividades. Las vamos a ir realizando poco a poco y va a formar parte de su portafolio de evidencias. Es como hacer tareas, básicamente, a lo largo de estas semanas que nos quedan. Vamos a realizar cada una de estas en tiempos determinados. Yo les voy a ir indicando cuándo hacer una, cuándo hacer la otra, qué debe de llevar, para que vayan anexando sus investigaciones a Classroom, ¿sí? Y las tareas van a valer puntos, ¿no? Claro, cada una de estas va a valer una determinada cantidad de puntos, dependiendo de la extensión que tenga, la información que les estén solicitando, algunas características que yo les voy a ir agregando, otras que a lo mejor no son tan importantes y que por lo tanto yo podré descartar. Entonces, cada una de estas mini investigaciones, así las podemos denominar, nos van a ir dando una idea de lo compleja que es la química, pero de verdad lo esencialmente útil que puede llegar a ser. Entonces, como les digo, esto es lo que vamos a realizar las siguientes clases que vienen. Yo les voy a compartir después la dinámica, pero al final no va a haber un examen como tal, sino va a ser una exposición que ustedes van a tener para obtener esos 20 puntos que suplirían al examen. Van a tener un tiempo determinado, van a tener que realizar sus diapositivas, anexar imágenes, videos incluso, compartir con todos aquellos datos a lo mejor curiosos que ustedes estuvieron leyendo y demás. Entonces, esto se va a hacer poco a poco, no es de una semana para otra, así que tampoco se me empiecen a estresar. Esto es un adelanto de la manera en cómo vamos a estar trabajando las semanas que vienen. ¿Sí? Ok. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bueno, ¿qué sí voy a necesitar que ustedes ya tengan la clase que viene? Ustedes ya vieron que el bloque 5 es a partir de la página 65. De la página 65 hasta donde concluyen todas estas investigaciones, voy a necesitar que lo impriman, ¿sí?
porque si se ponen a copiarlo en la libreta es muchísimo y nos estaría desviando la atención de lo que de verdad importa, que es investigar más. Entonces, necesito que impriman desde las 65 hasta las 71. De la página 65 hasta la 71. Tomen nota porque vamos a empezar a usar estas páginas impresas el día lunes. Las pueden ustedes engrampar como un cuadernillo, las pueden meter dentro de una carpeta para que ustedes vayan teniendo ahí las evidencias, o las pueden pegar en su libreta conforme las vayamos trabajando, pero sí es importante que este conjunto de páginas las tengan organizadas para que no se pierdan entre investigación e investigación. Maestra, pero ¿dónde encontramos esas páginas para que podamos imprimir? Ok, este PDF se los compartí a ustedes anteriormente. Todos lo tienen, si no se los vuelvo a subir a Classroom para que lo vuelvan a tener. Se llama Química Tercer Grado Secundaria, Cuadernillo de Actividades. Así se llama el PDF. Está en Classroom. Aún así, como todo este tiempo hemos estado utilizando los recursos digitales para entregar tareas, proyectos, investigaciones y demás, si se les perdió quién sabe en dónde en su computadora, pues no pasa nada. Yo se los vuelvo a anexar a Classroom para que ya lo tengan. Chicos, ¿alguna otra duda? ¿Nada? Ok. Muy bien. Entonces, así vamos a estar trabajando a partir de la siguiente semana. De manera más puntual, yo les estaré dando indicaciones, las clases que vienen, para que ustedes sepan de dónde van a investigar, qué es exactamente lo que van a entregar en la plataforma, cuánto tiempo se va a llevar para cada una de estas mini investigaciones y demás. Entonces, esto ya lo estaremos profundizando en la clase del día lunes. Antes de que se desconecten, permítanme nada más tomo asistencia. Muy bien. Muy bien, chicos, pues hasta aquí dejamos la sesión del día de hoy para química. Nos vemos en un ratito para matemáticas. Muchas gracias y hasta luego. Adiós, maestra. Hasta Cuídense. luego.